Bueno, buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros un día más en esta primera sesión del mes de septiembre de la nueva temporada de opciones, de derivados, donde han pasado muchas cosas o algunas cosas muy importantes este verano y que nos van a servir para entrar dentro de... Un momento. Aquí estás. Un día más en esta Perdón, el sonido de retorno se estaba cruzando. Bien, entonces hoy vamos a hablar de estrategias básicas de call y put, pero nos van a servir para entrar dentro de una cosa fundamental dentro del mercado, que es entender el significado de la vega y de la gamma. Por supuesto, de la delta, que es al final, bueno, pues tan importante y en la primera que nos fijamos cuando estamos en el mercado. Y vamos a hablar sobre todo de la importancia de la volatilidad para escenificar algo que pasó este mes de agosto que generó una situación de alta tensión en el mercado. Y es algo que debemos entender que puede pasar y no es tanto, va a ser muy difícil anticiparse, pero sí tenemos que ser consecuentes que estamos hablando de mercados apalancados y las consecuencias que puede haber de no controlar el riesgo. Bien, bien, como siempre, os cuento, todo el contenido de esta presentación tiene un solo propósito formativo, no constituye una oferta o invitación a invertir o comprar o vender ninguna clase de activo financiero, acción o producto de inversión. La operativa en productos derivados requiere unos conocimientos y experiencia cualificados para entender los riesgos asociados a los mismos, así como una vigilancia constante de la posición. Bueno, para empezar, vamos a entrar en una parte pues muy sencilla, que probablemente muchos de vosotros ya los conoceréis. Vamos a pasar con cierta rapidez para luego entrar dentro de la casuística, casos prácticos. Vamos a utilizar Options Analytics, que es la calculadora que yo comparto y que podéis ver a través de la web de 101 Futures, ¿no? Y que os va a servir para ubicaros y nos va a servir a mí para mostrar la importancia de la gestión del riesgo y a vosotros para entender el riesgo ciego que a veces hay cuando no entendemos las griegas en opciones, es decir, cuando no entendemos el significado de la delta, teta, vega y gamma. Sé que delta es muy sencilla porque es básicamente la dirección del mercado, ¿no? Pero, y teta también porque es el paso del tiempo, pero luego la vega y la gamma, bueno, pues tiene ciertas características que tenemos que entender y sobre todo ser capaces de interpretar, ¿vale? Sabemos qué significa estar largo o corto en el mercado, ¿no? Cuando estamos largo tenemos un futuro comprado y cuando estamos cortos tenemos un futuro vendido. ¿Cuál es la posición? Ahí tenemos, cuando estamos comprados siempre tenemos delta positiva y cuando estamos vendidos siempre tenemos delta negativa. En el caso del futuro no tenemos ni teta, ni vega, ni gamma. Simplemente tenemos dirección de mercado. Diferencia de puntos por ticks o por días o por cada 5 minutos y vamos a saber exactamente lo que ganamos y perdemos sin más, ¿vale? Pero cuando estamos en el mundo de las opciones la cosa cambia. Tenemos que entender cuándo estamos largos y cuándo estamos cortos. Cuando tenemos vega positiva, cuando tenemos gamma positiva, cuando tenemos teta negativa o teta positiva. Bueno, muy importante, esto hay que mimetizarse con ello, ¿vale? Paso con cierta rapidez. Cuando compramos una opción call, somos alcistas. Consecuentemente, ¿qué tenemos? Delta positiva. Cuando vendemos una opción call, somos bajistas. Consecuentemente, estamos bajistas en el mercado, tenemos delta negativa. Si el mercado cae, como estamos en la posición corta del mercado, bueno, pues tendremos una ventaja. Iremos ganando poco a poco ese valor de la teta que es positiva según el mercado, los días pasan y el mercado se aleja de nuestro nivel de strike de vendido. ¿Qué es lo que nos pasa cuando compramos una call, una opción call? Y eso es muy, muy importante. Tanto cuando compramos opciones call o como cuando compramos opciones put, ¿qué es lo que tenemos? Vega y gamma positiva por el hecho de comprar opciones. Con lo cual siempre nos tenemos que meter dentro de ese concepto. Si compramos opciones, tanto call como put, es decir, tanto siendo alcistas o bajistas, compramos vega y compramos gamma. Y siempre van a tener el mismo signo. Y cuando vendemos calls y cuando vendemos puts, siempre vamos a tener vega y gamma negativa y vega
y gamma negativa, tanto en la venta de opciones call o venta de opciones put. Pero también hay una relación intrínseca en el comportamiento de la volatilidad que nos va a afectar a la vega cuando el mercado sube o cuando el mercado baja. ¿Qué ocurre cuando el mercado es alcista? Cuando el mercado es alcista, vamos a tener esas variables, la vega positiva y la gamma positiva, si estamos comprados de opciones. ¿Vale? Entonces, la parte crítica de eso es qué va a pasar con la volatilidad. Y es que cuando el mercado sea alcista, es decir, tenga una dirección alcista, lo que nos vamos a encontrar es que la volatilidad va a tender a bajar. Y cuando estamos en un mercado bajista, la volatilidad va a tender a subir. Eso lo podemos ver en algo que vamos a mostrar ahora mismo y que creo que es en este gráfico del mercado. En este caso estamos viendo el Eurostoxx, ¿vale? Da igual que veamos todos los mercados de índices. Hablamos de Eurostoxx, hablamos de Nikkei, hablamos de DAX, hablamos de IBEX, hablamos de S&P 500, hablamos de Nasdaq, hablamos de Russell 2000, los mercados de índices, no mercados de commodities, que donde el comportamiento es muy diferente, ¿vale? ¿Qué nos pasa en un mercado de índices? Antes hemos visto el concepto teórico, ahora vamos a ver el concepto real. Cuando el mercado cae, veamos este espacio-tiempo, está en este nivel, baja este nivel, automáticamente la volatilidad pasa de un nivel, en este caso aproximadamente a 14, a niveles de 18. ¿Qué es lo que pasó el 5 de agosto cuando cayó el Nikkei un 12%? Que la volatilidad estaba en un nivel aproximadamente de 16, ¿vale? Este es el VIX, ¿eh? Y llegó a unos niveles superiores a 30 en el Eurostoxx. Si nos vamos en esta misma posición, al SP fue todavía más importante. Y estamos hablando solo de VIX, no de la volatilidad implícita, que son cosas diferentes, aunque hay un alto nivel de correlación, ¿vale? ¿Qué es lo que nos ocurrió aquí? Que el mercado pasó de unos niveles aproximadamente en el Eurostoxx de 5.000 a un nivel aproximadamente de 4.600 en muy pocas sesiones. ¿Qué ocurrió con la volatilidad? Que la volatilidad pasó de un nivel aproximadamente de 14 puntos a un nivel, bueno, en este caso por encima de 30, ¿vale? Que sería más o menos en este nivel, ¿vale? Esto, si nos vamos al S&P 500, vamos a verlo también, que es otro mercado de índice, ¿vale? Tenemos esto, tenemos que la volatilidad estaba unos días antes de comenzar la caída en niveles aproximadamente entre 15 y 16, ¿vale? En este nivel, y se nos fue la volatilidad por encima de 40, con una caída del mercado aproximadamente desde el nivel 5.600 al nivel 5.200. ¿Vale? De 5.600 a 5.200, ¿vale? Este es efecto Vega. ¿Qué es lo que vemos aquí? Por hacer un cálculo de 16 o de 15 de volatilidad a niveles de 40, el movimiento es de 25 puntos de volatilidad, 25 puntos de Vega. Vamos a empezar esta clase precisamente simulando ese escenario. ¿Cuánto vale una opción que originalmente tenía un 15 de volatilidad frente a un nivel de 40 de volatilidad? Y vamos a ver el ejemplo para una call y para una put. Vamos a ver. ¿Vale? Nos vamos a nuestro simulador, ¿vale? Estamos en un mercado cualquiera, ¿vale? Hemos colocado un mercado a 5.000, a niveles de 5.000 con una serie de estrategias. Obviamente, digamos, vamos a simular este escenario. Estoy poniendo aquí fechas 17 de septiembre, 17 de diciembre, 17 de marzo, pero bueno, estas fechas se pueden cambiar. Pero bueno, por no tocar demasiadas cosas, que hoy estamos hoy supongamos que esto va a pasar el día 10 de septiembre, que es hoy, ¿no? Decimos, bueno, vamos a pensar en una call, tenemos una opción call, y vamos a pensar que vendemos una opción, y vamos a vender una opción at the money, ¿no? Por ejemplo, pues la 5.000, ¿vale? De un vencimiento, en este caso de un vencimiento a 98 días, ¿no? Al 17 de diciembre, ¿no? Y vemos el valor de esa opción call, 130 puntos de prima. No tocamos la volatilidad, el subyacente, bueno, vamos a ponerlo aquí a 5.000 también, que nos va a servir para simular, ¿vale? Ah, y esta opción vale 130 puntos de prima. Está 130 puntos de prima. Sabemos que am, tiene una delta de 0,51 negativa. ¿Por qué? Porque estamos vendiendo la opción call. Estamos bajistas.
tiene una teta positiva. ¿Por qué? Porque me estamos vendiendo una opción. Y si vendemos una opción, tenemos teta positiva. Cada día que pase, nos van a ingresar un poquito de la prima. Y tenemos una vega negativa, -10. ¿Qué quiere decir esa vega? Esa vega nos quiere decir cómo se va a mover el precio de nuestra opción por cada punto de volatilidad. Y fijaos en este detalle. Aquí estamos haciendo una simulación al día 25, vamos a poner aquí día 0, es decir, hoy mismo. ¿Mm? Y sabemos que hoy, claro, como si hoy vale 130 al día 0, no he cambiado las condiciones de volatilidad ni las condiciones de subyacente. Esta opción que valía 130 va a valer 130, con lo cual el beneficio y pérdida es cero, ni ganamos ni perdemos. Pero vamos a mover la volatilidad y vamos a moverla exclusivamente, solamente un punto porcentual, ¿vale? Y sabemos que tiene esa vega de 10. Si yo, imaginaos, solamente voy a tocar la volatilidad, voy a ponerle un punto de volatilidad, un incremento de volatilidad, que pasaría en este caso de 12 a 13. Digo 12 porque ¿vale? Aquí estoy colocando el segundo vencimiento, la volatilidad la he colocado ahí teóricamente a 12,65, ¿vale? Fijaos lo que ocurre. Esta opción, call vendida, que originalmente tenía un valor de 130, el mismo día, es decir, no he tocado, voy a marcarlo aquí, no he tocado el efecto tiempo, solo por el efecto del movimiento de la volatilidad me va a afectar a la vega y estoy haciendo que la volatilidad se mueva un 1% porcentual exclusivamente. ¿Qué es lo que ocurrirá en ese momento? Fijaos en un detalle. Apenas la delta apenas se ha movido por el efecto de la vega. Era -0,513 y ha pasado a -0,514. Es decir, digamos que aquí es prácticamente inapreciable. No he movido el subyacente, ¿vale? Pero solo por el efecto de la volatilidad, de la subida de un punto porcentual de la volatilidad, lo que yo voy a hacer, esa opción que valía originalmente 130 va a valer 141. Es decir, tengo una pérdida intrínseca. ¿Por qué? Porque estoy vendiendo volatilidad, estoy vendiendo vega, va a valer 10 puntos menos. Y no he tocado el subyacente. O sea, solamente es el efecto del trading de 1%. Pero vamos a tocar más cosas. Vamos a pensar que ese movimiento de volatilidad no ha sido de un 1% porcentual, porque lo que nos dice la Vega es cómo se mueve el precio de mi opción cuando se mueve en un punto porcentual la volatilidad. Vamos a suponer que hay un incremento de volatilidad de 25 puntos. Si yo pongo 25 ahí, solamente ese 25. Esa opción que originalmente valía 130, voy a borrar para no crear confusión, ¿vale? Esta opción que originalmente valía 130 ahora vale 388. O sea, tengo una pérdida intrínseca solamente por el efecto de la volatilidad de 257 puntos de prima, sin tocar el subyacente. Eso mismo, bueno, que estáis viendo ahora mismo en esta pantalla, sí, voy a hacer algunos cambios para que veáis la estructura de Options Analytics. ¿Vale? En una estrategia más compleja, pues se verían más cosas, lógicamente, ¿vale? Si me voy aquí a la derecha, lo que tengo es la valoración. Aquí tengo la valoración original de la opción y aquí tengo la valoración que tendrá finalmente esa opción con el movimiento de incremento de 25 puntos de volatilidad, ¿vale? Y con su delta, teta, vega correspondiente. Es decir, aquí en este lado digamos, de la calculadora, vemos qué es lo que valía y estamos simulando qué es lo que pasará si la volatilidad sube 25 puntos de prima, ¿vale? Vamos a ver qué pasaría si además yo le meto un movimiento en el subyacente, ¿vale? Ahora mismo, ¿qué es lo que nos está marcando? Nos está diciendo, en este punto, esa línea naranja nos está diciendo dónde está el mercado, ¿vale? Vamos a ver esa simulación y vamos a moverlo en días. ¿Mm? Decimos, oye, ¿qué pasaría si dentro de 10 días, es decir, pongo ahí 10, la volatilidad se me mueve 25 puntos y el mercado ha caído a 4.500, ha bajado 500 puntos? Esa caída del mercado, ¿vale?
Por un lado tiene la subida de la volatilidad que nos perjudica, ¿vale? Pero por otro lado tiene, ¿qué es lo que tiene? Es que tiene por un lado teta positiva, pero por otro lado tiene delta negativa, con lo cual estamos ajustando un poco el efecto de la pérdida y donde solo perdíamos por el efecto de la volatilidad 200 y pico puntos, ahora solo perdemos 24, ¿vale? Ahora, esa es una opción donde hemos vendido call y hemos vendido volatilidad. ¿Qué nos ha ayudado? A pesar de la subida de la volatilidad, nos ha venido, entre comillas, no ha sido tan malo porque el mercado ha caído 500 puntos, aún estamos perdiendo, pero no tanto, ¿vale? Obviamente, ¿qué ocurriría si esa volatilidad, en lugar de haber subido 25 puntos, hubiese subido solamente 10 puntos de volatilidad? Hubiese pasado de 12, perdón, de 13 a 23, tendríamos un beneficio de 82 puntos. Es muy importante entender ese efecto, porque muchas veces cuando operamos en opciones no relacionamos el valor de la volatilidad con el valor del mercado. Con lo cual tenemos que considerar que cuando estamos vendiendo, comprando volatilidad, estamos colocando en la dirección a favor o en contra del mercado. Porque esto lo estamos haciendo con call. Vamos a hacer un caso diferente. Vamos a ver, a pensar que lo hacemos con put, para ver un poco esa parte de estrategia básica donde vendemos volatilidad. Y tenemos un doble efecto, efecto Vega y efecto gamma. En lugar de una call, vamos a llamar una put. Y como se podría decir, hombre, vender una opción 5.000, vamos a venderla un poquito fuera del dinero, simplemente porque normalmente vamos a vender fuera del dinero. Las opciones put, 4.800, imaginaos, ¿vale? Y vamos a colocar esto en la posición original. El día cero, para comparar, digamos, mejor peras con peras, vamos a poner aquí cero y vamos a poner aquí 5.000, es decir, en la simulación. ¿Mm? Y tenemos vendido una put. ¿Qué pasa con una put? Que nuestra línea de beneficio va a estar a partir del strike, ¿vale? Esperamos que el mercado suba. ¿Qué tenemos? Delta positiva, 0,28, un 30%, más o menos. Por cada punto que suba el mercado, nosotros vamos a ganar un tercio de lo que suba el mercado, con un límite, eso sí. Con la máxima prima que ingresamos, que es 67,99. Máximo beneficio es la prima que ingresamos. ¿Mm? Y tenemos vega negativa. Pero vamos a ver el escenario precisamente donde nos afecta negativamente esa posición. Para ver cómo nos puede afectar negativamente, vamos a cambiar valores. Vamos a suponer que esa volatilidad, si yo pongo aquí, fijaos, aquí tenemos una vega 8, vamos a poner solamente un incremento de volatilidad de un punto por ciento, de un 1%. Como la vega es 8, si no he tocado ningún otro factor, es lo que voy a perder mi posición, solo por el efecto de la vega. Es decir, la vinculación de la opción a la volatilidad, del valor de la opción a la volatilidad, me va a indicar cuánto gano, cuánto pierdo, simplemente por el movimiento de la volatilidad. Ahora, bien, si nos movemos a esa fecha, 25 de agosto, y yo pongo que aquí sube 25 puntos porcentuales la volatilidad, sin tocar el subyacente, estaríamos perdiendo 239 puntos. Si yo solo calculo a 10 días, es decir, he pensado hoy, no me ha pasado, no he tenido esa mala suerte que el mercado haya subido la volatilidad un 25%, sino que va a pasar dentro de 10 días. Voy a hacer esa simulación dentro de 10 días. Y ahí, en ese valor, me va a decir la pérdida que voy a tener. Algo que originalmente valía 67, ahora vale 286, tengo una pérdida de 218 puntos, ¿vale? Tenía una delta positiva de 0,28, con lo cual hay una parte de pérdida que es de la delta, de la propia delta, ¿vale? Si veis también aquí, cuando pongo 10 días, me aparece una línea. Si yo pongo aquí 25, lo digo para que lo observéis por el tema de los colores, ¿no? Veis que la línea naranja se ha desplazado. Aquí tenemos la referencia de la fecha, ¿vale? Estamos calculando, en este caso, el 5 de octubre. Para no compararlo mejor, voy a poner 10 días, que es un poco lo que habíamos hecho antes, ¿no? Bien. Entonces, bueno, tiene 218. Pero aquí no hemos movido el subyacente. ¿Qué ocurre si movemos el subyacente? Nos vamos a mover, en realidad, cuando movamos el subyacente aquí,
Nos vamos a mover en esta línea naranja, a lo largo de esta línea naranja, ¿no? Ahora mismo estamos calculando la pérdida en este punto, de cruce del eje del 5000 con el eje de abscisas y de coordenadas de la posición, la curva de la opción. Si yo pongo aquí y decimos, oye, vamos a simular que el mercado se ha ido a 4500. Esa pérdida que original, ingresamos 67 puntos, 68 puntos prácticamente. Lo que valía 67 ahora vale 588. Solamente hace falta multiplicar 25 por 8, más o menos, porque no es exactamente lineal, ¿vale? Nos va a dar una pérdida, además de la delta, de 460 puntos de prima. Esa sería la pérdida en las que estaríamos incurriendo, ¿vale? En un caso como el escenario del 5 de agosto, donde estaríamos invertidos vendiendo una opción put fuera del dinero originalmente a 4.700, a 4.800, como le estamos poniendo aquí. El mercado ha caído ese día 500 puntos, que es una simulación, ¿vale? Ha subido la volatilidad 25%, tenemos vendido una opción put, tenemos una vega negativa en consecuencia y además una gamma negativa que acelera la delta. Esta delta que se acelera, ese 0,09, que aparece aquí, ¿vale? Nos está indicando la aceleración de la delta. Por eso la delta pasa de 0,281 a 0,59. Estábamos aproximadamente 0,3 futuros largos y hemos pasado a 0,6 futuros largos a 10 días. Pero para que veáis cómo se solapa el riesgo en la valoración de las opciones, si yo pongo aquí, bueno, no me lo digas el día 10, dímelo el día 90, es decir, a 8 días de vencimiento. La gamma ha acelerado, es verdad que pierdo menos porque ha pasado el efecto teta. Aquí, fijaos en este detalle. Estoy cruzando aquí. Esta línea naranja es la fecha 9 de diciembre, a muy pocos días, a 8 días de vencimiento, ¿vale? La vega ha pasado de 0,87 a menos 1,49, ¿vale? O sea, se ha reducido la vega porque no son lineales, ¿vale? Pero tenemos el efecto gamma, ¿vale? Con lo cual, estos son elementos que tenemos que considerar cuando estamos operando en opciones. Volatilidad, vega, tiempo de vencimiento, teta, gamma. Es decir, cómo se me acelera la delta. Lo que pierdo por un lado o lo que pierdo por el otro, ¿vale? O lo que gano. ¿Cuál es el problema que se plantea aquí? Es que el día que suba la volatilidad y que baje el mercado, van a cambiar las garantías. Aquí estamos con una exposición del 0,30 y aquí estamos con una exposición del 0,85, con un solo contrato, ¿eh? ¿Vale? ¿Mm? Entonces ese ratio, esa valoración del ratio, el hecho de poder simular escenario, son fundamentales a la hora de tomar decisiones de estrategias. Estamos viendo estrategias sencillas. Quiero enseñaros algo. Por supuesto, aquí pasa exactamente lo mismo. Vamos a ver, voy a borrar todos los dibujitos para que no se muevan. Aquí baja, es decir, si nos movemos, aquí estamos haciendo una estrategia muy sencilla. No vamos a complicar esta estructura, ¿no? Aquí lo que vamos a poder comparar, en este caso, es las posiciones que tenemos en una estrategia determinada, y cuál es la simulación, qué escenarios se nos van a producir, donde vamos a poder ver las deltas, las tetas, las vegas de cada uno de las opciones que tenemos compradas o vendidas, ¿vale? No vamos a entrar en ese detalle, pero ya entraremos en otros detalles, como en un momento determinado podemos ver el dibujo, por ejemplo, esta es una estrategia diferente, más compleja, ¿no? ¿Vale? De un calendar spread, ¿no? Entonces, vamos a poder ver cómo se nos mueve la vega en los diferentes tramos de vencimiento de nuestra posición, ¿vale? Igual que vamos a poder ver cómo el gráfico de la delta, cómo se va a mover en los diferentes vencimientos si estamos simulando la posición, cambiando volatilidad, cambiando fecha de vencimiento. Vamos a ver cómo se va a comportar la teta y vamos a ver cómo se va a comportar la gamma, ¿vale? Y por supuesto, vamos a ver toda la valoración de las opciones que podemos tener. Pero esto es más complejo dentro de la estructura de la calculadora, pero bueno, es de gran utilidad cuando queremos realmente hacer valoraciones de control de riesgo, ¿vale?
¿Qué es lo que... Bueno, eso es porque aquí está, vale. Podemos, bueno, esta calculadora te permite simular muchas estrategias. No tienes, no hace falta que simules una, puedes simular 17 estrategias en cualquier mercado, ¿vale? Bueno, quiero enseñaros ahora, vamos a volver a la presentación para no quedarnos solo en eso y vamos a ver un poquito más de cosas interesantes, ¿vale? Am, Cuando compramos y vendemos opciones, esto es solamente una referencia, esta guía que doy aquí. ah, no es nada más que una guía. Lo que pretende un poco es escenificar ese concepto del riesgo de volatilidad con el riesgo de mercado, ¿vale? Bueno, os comento algo, es decir, veo que hay algún comentario en el chat. Ahora mismo, es decir, cuando termine esta parte de la presentación, los últimos minutos los dedicaré a responder a todas vuestras preguntas. Cualquier cosa que os surja, solo tenéis que escribirla y le dedicaremos los últimos minutos a responder todas y cada una de las preguntas, ¿vale? Bien, Ah, repetimos lo que casi he dicho al principio y es algo en lo que los que me seguís o habéis estado en más webinars, ¿no? Vais a ver que repito con bastante frecuencia. Y se nos tiene que quedar grabado, ¿no? Tenemos business cases, es decir, cómo se va a mover el mercado en la relación con la relación de la volatilidad. No podemos entender operar el mercado de opciones si no entendemos la relación que existe entre volatilidad y subyacente. No sabemos la relación directa. Sí sabemos que hay un nivel de correlación asimétrico negativo entre el mercado y la volatilidad, aproximadamente del 0,70. No todos los días que sube el mercado baja la volatilidad en la misma proporción, ni todos los días que baja el mercado sube la volatilidad en la misma proporción. Pero nos podemos encontrar escenarios como el que hemos visto ahora mismo en el gráfico y sobre el que vamos a ver, ¿vale? Y os voy a explicar algún detalle ahora después, cuando veamos esta parte, muy interesante que tendréis que observar y un acceso a una página web del CME para que de alguna manera os ubiquéis y seáis capaces de entender, cuidado con las operaciones y ver en qué situaciones podemos ver cuestiones de peligro o de tranquilidad para nuestra posición, ¿vale? Que también puede ser, ¿eh? Caída vertical del mercado, consecuencia, subida de la volatilidad. ¿Qué significa eso desde el punto de vista cuando estamos haciendo opciones? Pues que si tenemos un escenario, uno, de caída vertical del mercado, comprar opción call no es la mejor estrategia. Comprar opción put sí es una buena estrategia. Vender opción call es una buena estrategia. Vender opción put no es una buena estrategia. Bueno, esto de vender opción call es una buena estrategia. Cuidado con la volatilidad porque la vega influye, ¿vale? Pero en condiciones más o menos normales no es la peor de las estrategias, ¿vale? Porque vamos a ganar teta, ¿vale? ¿Nos va a afectar negativamente a la vega? Sí, porque vendemos volatilidad en un escenario súper extremo, pero normalmente vamos a poder entender, vamos a poder manejar mucho mejor el riesgo, ¿vale? Escenario 2, subida del mercado, consecuencia, bajada de la volatilidad. Compra de call, mucho cuidado con ese tipo de estrategia. No digo que siempre funcione así, por eso pongo sí, no. No siempre que estamos comprando una call, la subida del mercado nos va a beneficiar porque compramos volatilidad. Y si la volatilidad cae, la delta va a funcionar a nuestro favor, pero no va a funcionar la vega, porque estamos comprando volatilidad y la volatilidad va a bajar, como aquí indicamos, cuando suba el mercado. Con lo cual, esto es sino. Y es uno de los problemas que cuando compramos opción call, que es verdad que nuestro máximo riesgo es la prima que pagamos, a veces yo exageradamente digo, nuestro máximo riesgo es la prima que pagamos pero lo malo es que la gran probabilidad es de que la perdamos. ¿Vale? Es un comentario exagerado que lo que pretende decir es que el riesgo de volatilidad de Vega tenemos que controlarlo y engancharlo con el efecto de la valoración de la opción, como para entender que si sube la volatilidad nos va a beneficiar en delta comprar una opción call, pero nos va a perjudicar la bajada de la volatilidad porque tenemos Vega positiva por estar comprando opciones. ¿Vale?
Compra de put, indudablemente no es la mejor estrategia. Venta de call. Bueno, si el mercado no sube hasta el nivel del strike, pues puede ser una operación interesante. Hay que dejar pasar el tiempo. Por eso aparece aquí este no sí. Puede no ser tan malo. Depende qué strikes, depende del movimiento del mercado, la velocidad, ese tipo de factores, ¿vale? Y finalmente, venta de put, pues fenomenal. Tenemos delta positiva, subida del mercado nos beneficia, tenemos vega negativa, bajada de la volatilidad nos beneficia, con lo cual la venta de put en un mercado alcista es una buena estrategia. Ese es un resumen, ¿vale? Ah, sigamos. Pero, ¿qué pasa en la realidad del mercado? ¿Vale? Os voy a enseñar algo que está ahora mismo, bueno, que está en tiempo real, bueno, en tiempo más o menos real. Hay una página web, la vais a ver ahora, que es esta de aquí, CME Group Tools. Solo tenéis que poner Volatility Term Structure y vais a poder ver esto que yo veo aquí. Si nos vamos aquí a seleccionar el producto, nos podemos ir a Equity Index, nos vamos a SP500, por ejemplo, que es donde estamos ahora mismo. Y nos va a dar la estructura de la volatilidad. ¿Qué vamos a ver aquí? La volatilidad del primer vencimiento, septiembre. La volatilidad, aquí veis, hace 7 días, menos 7 días, es decir, el 3 de septiembre del 2024. Aquí estaba la volatilidad de septiembre. La de diciembre está hoy aquí, hace 7 días estaba aquí abajo. Aquí está la volatilidad del mes de marzo del 2025 y aquí estaba hace 7 días la de marzo del 2025 en las series, la volatilidad of the money, ¿vale? Igual aquí, junio del 2025 y hace una semana dónde estaba. ¿Qué es lo que ha pasado? Que ha subido el nivel de movimiento de volatilidad del primer vencimiento. Es esto, que ha subido mucho más que el nivel de volatilidad que tenemos en el segundo, en el tercero y en el cuarto vencimiento. ¿Por qué va a pasar esto? Va a pasar porque la volatilidad del primer vencimiento siempre va a ser mucho más agresiva. Y podemos ver una curva súper grande, más o menos de este tipo, donde la volatilidad del primer vencimiento suba exageradamente comparado con las volatilidades de los siguientes vencimientos. Este ejemplo que estamos viendo ahora mismo en el mercado real, que es de hoy, que es una fotografía, una imagen de la web ahora mismo absolutamente online, en nuestra diapositiva, para que para algunos de vosotros ya la habréis visto, ¿vale? Era totalmente diferente, ¿vale? Aquí teníamos, estamos hablando aquí, fijaos, estamos hablando de febrero del 2024, ¿vale? Aquí había habido una subida de volatilidad, pero bueno, más o menos la curva, ¿cómo se llama? La curva estaba con esta pendiente, pendiente positiva, con tango, ¿vale? Cuando las cosas se ponen graves, se ponen en backwardation, se ponen así. O sea, esta curva azul que veis aquí, ¿vale? Se convertiría, y voy a cambiar de color para en rojo, en esta curva de aquí, en un caso de tensión del mercado. Cuando el mercado se alcista, la curva que vamos a ver, vamos a dibujarla en azul, la curva que vamos a ver va a ser más o menos de este estilo, en contango, con pendiente positiva. Dependiendo en qué nivel de volatilidad estemos, sí, dependiendo, pero va a tener esa posición. Es decir, la volatilidad del primer vencimiento, como ocurre aquí, estará por debajo de la del segundo vencimiento, la del tercer vencimiento y la del cuarto vencimiento, ¿vale? No necesariamente en esta posición, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que pasó? Porque esa es una diapositiva que aprovecho para sacar ahora, ¿vale? Que el día 21 de febrero del 2024, ¿vale? Había cambiado, la línea verde estaba por encima, tendencia alcista del mercado, la volatilidad bajando. Aquí hay una bajada de volatilidad del 12 al 11. ¿Por qué? Porque el mercado es alcista. Y la curva está en contango, como habíamos visto. Esta posición, ¿vale? Es en contango, pendiente positiva. Si hacemos aquí la tangente, ¿vale? Es decir, desplazamiento hacia aquí y desplazamiento hacia arriba, pendiente positiva, ¿vale?
Este es un ejemplo también que además es de, de antes del verano, ¿no? ¿Vale? Donde hubo también una subida de volatilidad, ¿no? Y aquí siempre vemos lo mismo, siempre vamos a ver lo mismo. Vamos a ver caída del mercado, subida de la volatilidad, RSI en estado de sobrecompra en el mercado, RSI con tendencia a estado de sobreventa, asimetría, asimetría, asimetría. El análisis de mercado tiene que ver muchísimo con la asimetría. Aquí os dejo para que veáis, ¿vale? Si hacéis una fotografía o volvéis a verlo, esta es la página de referencia que os sugiero que veáis cuando operáis en los mercados. ¿Veis? La verdad es los mercados de Chicago Mercantile Exchange de Chicago, ¿no? Del CME, ¿no? Y simplemente si buscáis en Internet Volatility Time Extractor vais a poder acceder a ella, ¿no? A esta web, ¿vale? Y bueno, esto lo podéis ver también en toda esa información. Si entráis en mi página web, en la página de One on Futures, vais a ver cuadros como este donde estamos poniendo los gráficos y lo que hemos dicho siempre, ¿no? Compramos opciones, positivo y positivo a la vega, ¿vale? Igual que la gamba. Siempre gamma y vega siempre tienen el mismo signo, ¿eh? Gamma y vega tienen el mismo signo. Bueno, y este cuadro en realidad hay que mimetizárselo. No, no es que haya que aprendérselo de memoria, pero a base de verlo lo vais a poder ver, ¿vale? Otra cosa que es importante aquí es, bueno, una última cosa antes de entrar en la fase de preguntas es, bueno, si alguno queréis entrar y ver y me preguntáis por Options Analytics, tenéis un vídeo y un poco una referencia bastante general de lo que es la calculadora de opciones y podéis escribirme o cualquier pregunta referente a esta calculadora. Bueno, yo creo que es algo bastante útil para poder simular y sobre todo analizar escenarios, sobre todo para que el mercado no te coma, ¿no? Y que sepas defenderte en cualquier situación y entender sobre todo por qué se mueve la valoración y el precio de las opciones. Porque el mayor riesgo es cuando utilizamos garantías. Son mercados apalancados. Vamos a estar entre 8, 10, 12 veces apalancados cuando estamos operando en el mercado de futuros y en el mercado de opciones. Y hay que tener mucho cuidado con el efecto de la vega. La subida de la volatilidad puede producir situaciones realmente catastróficas y que superen nuestra capacidad de liquidez en la cuenta. Y eso hay que controlarlo desde las garantías, ¿vale? Y un poco lo que podríamos decir y sobre los que podemos un poco valorar una vez más y por incidir permanentemente en la misma historia, que es lo que pasó ese día 5 de agosto con la caída del Nikkei, aunque luego el mercado se recuperó, fue un flash, pero nadie sabe cuando el mercado está aquí y sube aquí lo que va a pasar al día siguiente. O sea, ahí es donde se crea un nivel de confusión brutal y es posible que tú no tengas, el mayor riesgo es que no tengamos la capacidad de liquidez suficiente como para afrontar estos escenarios de mercado, ¿vale? Entonces, independientemente que con opciones en los lados contrarios de lo que yo he mostrado en los ejemplos se puede ganar y puedes tener un éxito rotundo, lo que hay que entender es que eso será maravilloso, hay que entender qué pasa si no pasan las cosas que a mí me va bien, ¿no? Y entonces eso lo tenemos que entender. Cuando el mercado baja el mercado, voy a cambiar de color para que sea más llamativo. Cuando baja el mercado, sube la volatilidad. Cuando sube el mercado, baja la volatilidad. ¿Qué nos va a pasar? Estados de sobrecompra de mercado. Aquí tenemos el RSI, este es el lado del VIX, ¿vale? Este es el RSI del mercado. Aquí tenemos un estado de sobreventa y siempre va a haber asimetría. Esto sube, esto baja. Esto sube, esto baja. Siempre igual. Obviamente es lento. O sea, el RSI es una referencia lenta, ¿vale? Pero ya un poco lo dejo, o sea, ese tipo de cosas, sobre todo en análisis técnico, requieren una decisión muy personal, ¿no? Es decir, que cada uno tiene sus propios criterios y lo que vale para uno no vale para todos, ¿no? Pero si nos ponemos a analizar el mercado un poco en términos generales, siempre nos vamos a encontrar con este tipo de situaciones, ¿no?
y el resto son picos de volatilidad, ¿no? Con lo cual, cuando operamos en opciones, tenemos que considerar muy bien la vega. Y tenemos que considerar una cosa muy importante. El mercado no nos va a avisar. Lo que sí sabemos es que ah, y eso lo vamos a ver en estrategias posteriores, ¿no? La importancia de entender eso y cubrir, es decir, ¿cómo puedo vender la volatilidad del primer vencimiento y comprarla del segundo, por ejemplo? ¿O cómo puedo comprarla del primer vencimiento y venderla del segundo? Entonces, buscar lo que se llama trading de volatilidad. Es decir, buscar, o cuanto menos, podemos jugar a delta o market neutral o cualquier tipo de estrategia, ¿no? Pero es importante que entendamos que el mercado en ese sentido es soberano y lo más importante cuando operamos en opciones es entender el riesgo que estamos asumiendo en cada una de nuestras decisiones. Y dicho esto y contado toda esta parte, ¿no? Voy a responder a vuestras preguntas, ¿no? Me pregunta Nico. ¿Cuáles serían las mejores opciones? En empresas, la expiración es la semana. Mientras más nos aleje la semana, más cara la opción. ¿Recomiendas comprar a corto plazo o a largo plazo? Regla número uno. Y permíteme porque vamos a hacer un ejercicio, ¿vale? Las opciones pueden ser absolutamente, el mercado de derivados puede ser absolutamente especulativo o absolutamente nada especulativo, ¿vale? ¿Qué le ocurre a las opciones semanales? A las opciones semanales, o cuando queda una semana para el vencimiento, es que estás apostando a lo que pasa en una semana. Con lo cual vas a tener que acertar en la dirección, ¿vale? O en que no pase lo que a ti te conviene o no te conviene que pase, ¿vale? En consecuencia, a- cuando operamos en opciones, para mí lo más importante es la permanencia, ¿vale? La permanencia en el mercado. Con lo cual, eso es una decisión personal. Yo personalmente creo que es mucho más interesante, especialmente hasta que no dominemos Vega Delta, Teta y Gamma o tengamos una estrategia muy probada, operar en opciones que el tiempo te permita cambiar la estrategia. Si alguien piensa que sabe lo que va a pasar en el mercado en una semana, operar con opciones es, entre comillas, una garantía de éxito. El problema está en que acertarás 5 veces, hasta 10, pero habrá una en la que no acertarás. Y en esa una que no aciertes, el riesgo que tiene con los derivados, es que puedes perder todo lo que había ganado las 10 semanas anteriores, ¿vale? Pero vamos a desmitificar una cosa que hay en tu pregunta, Nico, ¿vale? Dices, ah, mientras más se aleje la semana, más cara es la opción. Y yo digo, no, las opciones no son más caras ni más baratas por el tiempo a vencimiento. Son más caras o más baratas por la volatilidad. Ejemplo. Este es un mito en el que, eh, obviamente, podríamos entrar aquí en algunos conceptos, pero vamos a poner un ejemplo. O voy a decir en qué me baso yo como argumento hoy es 10 de septiembre y vamos a comparar dos opciones, ¿vale? En tiempo, ¿vale? Y para empezar, lo que vamos a hacer es decir, 10 de septiembre vamos a poner un vencimiento 22 de noviembre del 2024, vamos a poner aquí también 22 de noviembre del 2024, ¿vale? Um, el subyacente vamos a poner que está a 1000, ¿vale? ¿Mm? El strike que vamos a elegir va a ser 1000 también, at the money, ¿vale? Por simplificar todo el tema. Vamos a poner una volatilidad, bueno, pues de 12, ¿vale? No vamos a hacer tipo de interés ni ese tipo de cambios, ¿vale? Y así nos va a dar, pues, qué es lo que va a ser una opción con esas características. Y vamos a meter aquí la misma opción para que veáis que la calculadora, esta es una página también, un Excel de la calculadora, una parte del Excel, ¿vale? Y vamos a poner las dos simplemente para que tengamos los mismos valores y que no haya ningún cambio, ¿vale? Tenemos lo mismo, ¿no? Aquí, si nos ponemos a ver, aquí tenemos unos datos, aquí tenemos los mismos datos, ¿vale? Y aquí tenemos el valor de las opciones, que son exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque es el mismo caso, ¿vale? Ahora vamos a cambiarle esos parámetros
que decían, ¿no? Que decíamos, ¿no? Ah, aquí hemos puesto 10 de septiembre, 10 de septiembre, 22 de noviembre, ¿vale? Vamos a cambiar el vencimiento. En lugar, claro, aquí el número de días con el tiempo que estamos utilizando es 0,1999 en número de días, ¿vale? Pero si digo, no, vamos a pensar en la misma opción con un vencimiento más cercano. Digo, en lugar del 22 de noviembre, voy a ponerle no, más lejos, es decir, un 17 de marzo del 2025. Entonces decimos, aquí esta opción vale 21, ¿vale? Esta opción vale 34, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? El tiempo, ¿vale? Ah, la cuestión está en que aquí estamos pagando un 2,14, ¿vale? Para un periodo, en este caso, si restamos el número de días entre el 22 de noviembre y el 14 de septiembre, estamos hablando de 73 días. Si dividimos 73 entre 30, que son el mes, digamos que más o menos por 2 meses vamos a pagar por esa opción o vamos a ingresar 2,14, ¿vale? Vamos a ver en este caso, ¿vale? Que estamos haciendo una opción y volvemos a hacer la misma operación. Si yo a la fecha del 2025 le resto la de septiembre del 2024, ¿vale? Ah, me va a dar, y si yo divido ese entre 30, me va a decir los meses en los que voy a pagar el 3,43, ¿vale? Vale. Aquí en 2 meses, ¿vale? 2,4 meses, pago o ingreso 2,14 puntos. Aquí en 6 meses, 3,43. Este 3,43 es, si dividimos 34 entre 1000, ¿vale? Es lo que el coste porcentual de esa opción. Si dividimos 34,34 en 3000 nos da un 3,43%. Es decir, esta opción me cuesta un 3,43%, esta call en este caso, y esta me cuesta un 2,14%, esos 21,40, ¿vale? La diferencia está en que yo pago un 2,14 porque se cumpla lo que yo espero que pase en 2,4 meses. Aquí pago un 3,43 por lo que se cumpla en 6 meses. Si dividiésemos, es lineal, aunque no hay que entenderlo así, ¿vale? Si yo divido a, a 21 puntos entre 2,4, lo que me va a decir son los puntos que yo consumo. No es lineal porque estamos hablando de opciones. Yo consumo, de alguna manera, 8 puntos de mi prima de esos al mes, ¿vale? Que la teta no es lineal, repito, ¿vale? Si yo hago esto, si yo divido los 34 entre 6,2, ¿m? Esto es por el concepto de caro barato, ¿eh? ¿M? Yo pago 5,4 puntos de prima cada mes. Es el efecto de la teta. Es mucho más alta la teta cuando estás en un plazo más corto que cuando estás en un plazo más largo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Es más cara la opción de plazo más largo? No, es 34 contra 21. Si hacemos el cálculo de decir cuánto consumo de tiempo o de valor haciendo una división lineal, me está diciendo que consumo mucho más en la opción a corto plazo que la opción. Y eso solamente hace falta que verlo. La teta, aquí la teta es 0,14, aquí es 0,09. O sea, es más barata en términos de tiempo la opción de más largo vencimiento. Con lo cual, es un mito. Las opciones cuestan más, pero no son más caras, que son cosas diferentes, ¿vale? Bien, pero aprovecho esto para contar otra cosa, ¿vale? ¿Mm? Vamos a comparar la misma opción, esta de 22 de noviembre, vamos a poner aquí 22 de noviembre,
lo que teníamos puesto originalmente. Y vamos a pensar en una cosa. Aquí estamos haciendo opciones at the money, ¿vale? Strike 1000, subyacente 1000. Strike 1000, subyacente 1000. Valen lo mismo. Todavía no lo ha calculado, pero ahora mismo va a aparecer aquí un 21,40. Vale, ya está. Vamos a suponer que el subyacente no está a 1000. El subyacente está a 10.000 o a 20.000, para hacerlo más claro. Y vamos a hacer esa opción también at the money, 20.000. Y la volatilidad es la misma. Vale. Si veis, este 214 es dividir 21,40 por 1000, ¿vale? Que es el precio de la opción. 427 es, perdón, este 214 es dividir 427 entre el valor del subyacente. Es decir, lo que diferencia el valor de una acción en términos porcentuales sobre el riesgo del subyacente es la volatilidad. Y lo vamos a ver ahora. Porque solamente va a cambiar ese porcentaje, este 214, para dos mercados tan diferentes si yo digo que esa volatilidad es de 30. Pero un momento que... Si yo le pongo una volatilidad 30, sí va a ser más cara. Ahora, lo que valía 2,14 ahora vale 5,35. No es un efecto del nivel del subyacente, si está a 1000 o está a 20.000. Es el efecto de la volatilidad. Bueno, eso espero que resuelva la pregunta, ¿vale? Luego dice, Mijael, dice, José Carlos, me gustaría que nos dieras alguna regla para ejecutar stop loss en opciones. ¿Qué criterio utilizas? Valoración de precio, de subyacente, valoración de la prima. Muchas gracias, vale. Am, Esta pregunta es muy interesante. Regla número, o sea, voy a dar, mira, am, no hay stop loss en la valoración de las opciones. Vamos a ver, si hay, cada uno puede tomar la decisión, ¿vale? Ah, el stop loss, yo suelo decir lo siguiente, no superes nunca un tercio de tu capacidad de liquidez en garantías. Esa es una especie de stop trading, ¿vale? O de alguna manera, si yo voy a superar ese nivel, voy a pagar delta o vega para evitar el riesgo. Am, Cuando vendemos opciones, no tenemos que esperar a ganar el 100% de la prima. Bueno, pues cuando estés ganando un 70, un 80, incluso un 50%, a veces un 90%, cierra la posición. El riesgo que asumes por no cerrar una posición habiendo ganado una parte, yo creo que es más alto en general. Depende, ¿vale? Ah, lo que voy a decir ahora es discutible. Stop loss en el tema de opciones es stop control de riesgo. Ese stop control de riesgo nos lo tiene que dar algo parecido a esto, que os voy a mostrar ahora mismo. Bueno, es que creo que tenía una diapositiva precisamente con esta información, ¿eh? Esta. Vale. Esto es lo clásico que vemos en la página web de eBroker, ¿no? ¿Vale? Esta es una posición que tenía en un momento determinado, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí lo importante es que mi stop va a ser, ¿qué delta tengo? Aquí tengo un -0,68, es decir, en el caso del Eurostoxx, ¿vale? Con un multiplicador 10. Yo decido qué posición tengo, ¿vale? Ah, Vega, ¿qué Vega tengo? Positiva. Entonces,
Eso cuando estamos manejando estructuras complejas. Fijaos que aquí se están cortos en el Eurostoxx y se está largo en el SP500, ¿vale? Esa es una, ¿vale? Ah, si estamos hablando de operaciones sencillas, de estrategias sencillas, de solo una call o una put, o estamos haciendo ahí, yo creo que lo que tenemos que medir es que nunca asumir más riesgo que lo que nos pueda cubrir las garantías, ¿vale? Si estamos vendiendo opciones. Por supuesto que cuando tenemos incluso por debajo del 50% de beneficio en las opciones vendidas, podemos cambiarlo porque va a depender de cómo veamos el mercado. No hay una regla. Yo, por lo general, yo no utilizo nunca, yo personalmente, ¿vale? Reglas de stop loss con las opciones, stop loss con el riesgo. Y cuando digo de riesgo, es decir, ¿qué delta tengo? ¿Cómo tengo que cubrir el riesgo? Voy a cerrar las posiciones. Eso es como se opera en el mercado de opciones, ¿vale? En general, ¿vale? Lo que sí, lo que nunca podemos dejar es que el mercado vaya a nuestra contra. Es decir, algo parecido a esto. Pensemos en esta misma posición, me da igual, ¿vale? ¿Mm? Ah, lo que yo quiero saber aquí es qué delta, qué vega tengo, y saber hacia dónde va a parar. Obviamente yo tengo parado. Fijaos que yo estoy diciendo aquí siempre comprando una y vendiendo otra, ¿vale? Pero ¿cuál es el problema de una estrategia cuando vendemos opción? Esta que es la que teníamos originalmente, ¿vale? Lo que yo tengo que saber es que cuando el mercado me va a romper el strike, es decir, el 4.800, cuando el mercado ha caído a 4.500, yo antes de que llegue este momento tengo que saber si tengo que cubrir el riesgo o no. Y la manera de cubrir el riesgo siempre es comprando una opción, comprando otra opción. Con lo cual, una de las mejores maneras es limitando el riesgo, por ejemplo, haciendo put spreads o call spreads, que sería algo parecido a esto, antes de que pase, claro, ¿vale? Compro una put y pues del mismo vencimiento, entonces un 5.000 es algo parecido. ¿Cuál es la mejor manera? Cada vez que compras una opción, vendes otra. Tienes el riesgo limitado. Vale. Luego ya pensarás si vendes otras por aquí. O sea, vas superponiendo posiciones, ¿no? Lo que está claro es que cuando estás haciendo solamente una opción, lo que no puedes permitir es que en este caso, que el mercado se ha caído a 4.500, tú te vayas al 4.800 y sigas teniendo una put vendida, salvo que tengas una put comprada. Con lo cual, la mejor cobertura o la mejor decisión sobre el concepto de stop loss, ¿vale? Eh, es jugar con el riesgo que estás asumiendo en términos de subyacente y en términos de garantía. Por eso nunca inviertas, y os digo más, no está mal jugar con 5 o 10% de garantía, más que nada porque eso te va a permitir permanecer en el mercado. Cosas como las que pasaron el día 5 de agosto pasan y nunca sabes lo que va a pasar después. Y el mercado te echa, y si el mercado te echa a volver es muy difícil. Y la única manera de cubrir ese riesgo es siempre teniendo claro que tienes que ser capaz de asumir, porque el riesgo comprando opciones, ¿vale? Ah, que es una buena medida, y que luego si tienes una estrategia más o menos compleja puedes ir cerrando aisladamente. Por supuesto, te digo una cosa, o puedo pensar, bueno, desde que estoy ganando el 40%, obviamente cuando estoy ganando el 80 o el 90, vamos, hay que cerrar posiciones. ¿Por qué? Bueno, porque no te aporta. Mete otra opción, otro strike. Es decir, seguro que el mercado se ha movido, entonces ves otro más interesante. Cosas así, ¿vale? Bueno, sigo contestando. Ah,
¿Consideras que la distancia out of the money en elegir el strike en la venta de opciones no es tan importante? Pues si el mercado se pone en tu contra, el riesgo por garantías es bastante similar. ¿Qué opinas? No, yo creo que sí. Yo he aplicado, yo cuento modelos y yo creo que lo he cantado aquí, ¿vale? Yo sé lo que es la volatilidad. Yo sé que si el mercado está a 5.000 y la volatilidad es un 20%, no voy a entrar en detalle cómo funciona para los que no habéis llegado nunca, ¿no? Pero a este nivel, pero voy a poner un ejemplo. Voy a poner en lugar del 20 un 15%. El mercado igual a 5.000 a 5.500, ¿vale? Yo sé matemáticamente lo que significa esto. Lo que significa esto es que con una probabilidad del 68%, ¿vale? Por propia definición de desviación típica, a un día el mercado se me va a mover 52 puntos. Se podrá mover más o menos, pero con una probabilidad del 68% se va a mover 50 o 52 puntos. Dos desviaciones típicas, es decir, con un 95% de probabilidad, lo máximo que se va a mover el mercado son 104 puntos, con una volatilidad del 15%. Y a 22 sesiones, es decir, un mes, un 4,4% arriba o abajo. ¿Vale? Hemos visto en simulaciones, recordarás, Mijaela, no sé cómo pronunciar tu nombre, pero Mijaela, Eh, que aproximadamente en el 70% de los casos, incluso más, en el 80% de los casos, esto se cumple, ¿vale? Con lo cual, si controlamos garantías y decidimos vender o comprar opciones out of the money utilizando la regla de la calculadora de la volatilidad, que cuanto menos es un control de riesgo objetivo matemático, nada más, no dice que vaya a ocurrir, pero sí te da un nivel de probabilidad matemática, que con lo cual, bueno, podemos compararlo con el concepto, podemos meternos ahí en conceptos de esperanza matemática, ¿vale? Con lo cual yo digo que el 80% de todos los meses, y eso lo hemos comprobado, porque está testeado y lo podéis ver en otros webinars, ¿no? Y algún día lo volveré y lo volveremos a ver, aunque lo podéis ver también en mi canal de YouTube de One One Futures, ¿no? Bueno, es una idea de cuándo vender opciones out of the money. Cuanto menos tienes un criterio objetivo. ¿Pasará o no? No lo sabemos, ¿vale? Pero sí tienes un criterio objetivo. Con lo cual, para mí, la elección de los strikes out of the money, dependiendo, por supuesto, de la estrategia o del modelo que pretendemos consensuar, va a venir aquí. ¿Qué va a pasar con esto? Que normalmente vas a tener un nivel de exposición de delta 0,3, ¿no? Hablo de una opción, ¿no? Con lo cual, no vas a tener tantas garantías. ¿Qué riesgo tienen las garantías? Si compras y vendes opciones, ¿vale? Reduces mucho el riesgo. Ah, y solo cuando tienes gamma negativa o muy negativa y queda poco tiempo para vencimiento, se te van a multiplicar las garantías si además sube la volatilidad, pues 30, 40 puntos, que puede pasar y que pasa de vez en cuando. No todos los días, no todos los meses, pero que pasa de vez en cuando, ¿vale? Por eso hay que cuidar ese concepto de riesgo, ¿vale? Con lo cual, yo sí considero que es interesante manejarse en ratios de riesgo utilizando factores matemáticos. Se puede utilizar el análisis técnico, ver estados de sobrecompra, visión del mercado, expertise. Podemos ver si la media móvil se van a cruzar o no va a cruzar. Bueno, un montón de referencias, ¿no? Pero ya de entrada, elegir el strike de opciones si estamos vendiendo especialmente, ¿no? Y luego no tener miedo a comprar opciones. O sea, no hay que tener miedo a comprar opciones. Sabemos a lo mejor positivamente que esa prima la vamos a perder, sí, pero esa es la idea de los spreads, de los bull y los bear spread, de los call spreads y de los put spreads, que los podemos comprar y los podemos vender, ¿vale? Pero que limitan nuestro riesgo. Y eso es todo. Ah, bueno, espero que haya sido una sesión interesante, que hayáis fijado los conceptos. Me alegrará mucho que esos conceptos se queden en vosotros. Os invito, por supuesto, a entrar a mi página web y registraros, porque ahí hay un montón de información súper útil que podéis seguir y todo lo que necesitáis saber, o la mayoría, excepto la práctica, que está en estos webinars y en mi club de opciones, ¿no? Que podéis también consultar a través de la web, pero sí están las herramientas necesarias y lo básico que hay que saber para operar el mercado de opciones. Y que es muy difícil ser consistente en los resultados si no dominamos el concepto de delta, vega, teta y gamma. Y eso es un trabajo que hay que ir haciendo poco a poco. Primero delta, después vega, la teta es muy fácil, quizás la primera, ¿vale?
y leer los artículos que están en la web. Cuando los leáis 20 veces, estoy seguro que vais a dominar mucho mejor el mercado, ¿vale? Muchísimas gracias y si no hay más preguntas, nos vemos en la próxima sesión, creo que dentro de un par de semanas, donde hablaremos de opciones. Muchas gracias y hasta la próxima sesión.